Salmo 3. La oración matutina de victoria de David. El cántico de guerra que transforma las batallas en victorias. La historia detrás del salmo más poderoso para comenzar el día. Imagina por un momento que eres el rey más poderoso de Israel. Has conquistado naciones, has vencido gigantes, has sido ungido por el mismo Dios. Pero ahora, en el momento más oscuro de tu vida, tu propio hijo se ha levantado contra ti. No es cualquier hijo, es Absalón, el hijo que amabas con todo tu corazón. Esta es exactamente la situación que vivió David cuando escribió el Salmo 3. No es solo una oración, hermanos y hermanas, es el grito desesperado de un padre traicionado, de un rey destronado, de un hombre que está huyendo por su vida en medio de la madrugada. Pero aquí está el misterio que vamos a descubrir juntos en esta meditación profunda. Cuando David escribió estas palabras, no lo hizo desde la derrota. No, amados, las escribió desde la victoria. Porque David había aprendido algo que la mayoría de nosotros todavía no hemos comprendido. Que la oración matutina no es solo para pedirle a Dios que nos ayude, sino para recordar quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. El Salmo 3 no es solo una oración de emergencia. Es el modelo perfecto de cómo debemos comenzar cada día de nuestras vidas. Es la declaración de guerra espiritual más poderosa que existe. Es el secreto que transformó a David de un fugitivo en el amanecer a un victorioso al atardecer. Cuando David escribió, «Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios», no estaba lamentándose. Estaba haciendo un inventario espiritual. Estaba contando a sus enemigos para poder declarar la superioridad de su Dios sobre todos ellos. El drama familiar más doloroso de la historia. Para entender verdaderamente el poder de este salmo, necesitamos transportarnos a Jerusalén, hace más de 3000 años. David ya no es el joven pastor que venció a Goliat. Ahora es un hombre maduro, un rey establecido, un padre de familia. Pero también es un hombre que ha cometido errores graves. El pecado con Betsabé y el asesinato de Urías han traído consecuencias terribles sobre su casa. El profeta Natán le había dicho, «No se apartará jamás de tu casa la espada». Y ahora esas palabras se están cumpliendo de la manera más dolorosa posible. Absalón, su propio hijo, el hijo hermoso, el hijo carismático, se ha levantado en rebelión. No es una rebelión cualquiera. Absalón ha conspirado durante 4 años, ganándose el corazón del pueblo, robando las lealtades que pertenecían a su padre. Cuando David se entera de la traición, su corazón se quiebra. Pero su sabiduría real le dice que debe huir inmediatamente. Si se queda en Jerusalén, habrá una guerra civil que destruirá a Israel. Así que toma la decisión más difícil de su vida. Abandona su trono, abandona su palacio, abandona su ciudad y huye como un fugitivo en la madrugada. Imaginen la escena. El rey más poderoso de la tierra caminando descalzo por el monte de los olivos, llorando, con la cabeza cubierta en señal de duelo. A su lado, unos pocos hombres fieles que han decidido seguirlo en su desgracia. Detrás de él, una ciudad que una vez lo aclamó como héroe, ahora gritando vivas por su hijo rebelde. Es en ese momento, en esa madrugada llena de dolor y traición, cuando David se detiene, mira hacia el cielo, y en lugar de maldecir, en lugar de quejarse, en lugar de rendirse, hace algo extraordinario. Comienza a orar, y no cualquier oración. Comienza a orar el salmo que se convertiría en el modelo de oración matutina más poderoso de todos los tiempos. El Salmo 3 completo. Palabras que cambian destinos. Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo. Versículo 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Versículo 2. Muchos son los que dicen de mi alma, no hay para él salvación en Dios. Selah. Versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Selah. Versículo 5. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Versículo 6. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Versículo 7. Levántate, Jehová,
Sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Versículo 8. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Estas 8 líneas contienen el poder para transformar cualquier batalla en victoria, cualquier derrota en triunfo, cualquier traición en bendición. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. La primera palabra de este salmo revela el secreto de toda oración victoriosa. Oh Jehová. No dice, oh Dios, de manera genérica. Dice, Jehová, el nombre personal del Dios de Israel, el nombre que significa yo soy el que soy, el nombre que habla de pacto, de compromiso, de relación íntima. David comienza reconociendo a quién se está dirigiendo. No está hablando con el universo. No está enviando energía positiva al cosmos. Está hablando específicamente con Jehová, el Dios que lo ungió cuando era solo un pastorcito, el Dios que lo libró de las garras del león y del oso, el Dios que guió su onda contra Goliat. Pero observen algo fascinante en esta oración. David no está negando la realidad de sus problemas. Dice claramente, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? No está en negación. No está usando pensamiento positivo para ignorar la crisis. Está siendo brutalmente honesto sobre su situación. La palabra multiplicado es poderosa aquí. En hebreo es rabab, que significa aumentar exponencialmente, crecer como una plaga, expandirse sin control. David está diciendo, Señor, mis enemigos no solo han aumentado, se han multiplicado como bacteria, como langostas, como una invasión. ¿Por qué comienza David de esta manera? Porque él entiende algo que muchos de nosotros hemos olvidado, que reconocer la magnitud de nuestros problemas no es falta de fe, es preparación para la victoria. Cuando sabemos exactamente qué tan grande es nuestro enemigo, podemos apreciar exactamente qué tan grande es nuestro Dios. David tenía enemigos por todas partes. Absalón y sus conspiradores, los que habían cambiado de bando, los que se aprovecharon de la crisis para saldar cuentas personales, los enemigos extranjeros que vieron una oportunidad en la guerra civil de Israel. Literalmente estaba rodeado. Pero aquí está la clave. David no está haciendo una lista de quejas. Está haciendo un inventario estratégico. Como un general que cuenta las tropas enemigas no para asustarse, sino para planificar la victoria. Él sabe que su Dios es más grande que todos sus adversarios juntos. Esta es la primera lección de la oración matutina de David. Sé honesto sobre tus problemas, pero siempre en el contexto de quién es tu Dios. No minimices tus batallas, pero tampoco maximices tus temores. Reconoce la realidad, pero siempre desde la perspectiva de la fe. Muchos son los que dicen de mi alma, no hay para él salvación en Dios. Si el primer versículo trata sobre los adversarios externos, el segundo versículo revela algo aún más doloroso. Los adversarios de la palabra. David no solo está enfrentando ejércitos, está enfrentando una guerra psicológica, una campaña de desmoralización, un ataque directo a su fe. Muchos son los que dicen de mi alma. La palabra alma aquí es nefesh, en hebreo, que incluye toda la personalidad, toda la identidad, todo lo que David es como persona. Sus enemigos no solo atacan su reino, atacan su esencia, su valor como persona, su relación con Dios. ¿Y qué están diciendo? No hay para él salvación en Dios. Esta es la mentira más cruel que se puede decir sobre un creyente. No están diciendo que Dios no existe. Están diciendo que Dios existe, pero que ha abandonado a David. Que David ha pecado tanto que Dios ya no quiere saber nada de él. Imaginen el impacto psicológico de estas palabras. David ya está lidiando con la culpa de sus pecados pasados. Ya está procesando el dolor de la traición de su hijo. Ya está enfrentando la humillación pública de tener que huir de su propia capital. Y ahora, encima de todo esto, tiene que escuchar a la gente decir que Dios lo ha abandonado. Pero aquí está la sabiduría de David. Él no está repitiendo estas palabras porque las cree. Las está repitiendo porque las está refutando. Es como un abogado que presenta la acusación para después demostrar que es falsa. David está diciendo, esto es lo que dicen de mí,
pero ahora vas a escuchar lo que yo sé que es verdad. La palabra Selah al final del versículo es crucial. Selah significa pausa para reflexionar. Piensa en esto. Déjalo que se asiente. David está diciéndonos, detente aquí. Medita en lo que acabo de decir, porque lo que viene después va a cambiar completamente el tono de esta oración. Esta es una de las batallas más feroces que enfrentamos como creyentes. La batalla contra las voces que nos dicen que Dios nos ha abandonado. Pueden ser voces externas de personas que no entienden nuestra fe. Pueden ser voces internas de nuestra propia culpa y condenación. Pueden ser voces del enemigo que usa nuestros fracasos para atacar nuestra identidad en Cristo. David nos enseña cómo lidiar con estas voces. No las ignores, pero tampoco las creas. Reconócelas, nómbralas, y después refútalas con la verdad de quién es Dios y quiénes somos nosotros en Él. El momento en que todo cambia. Mas tú, Jehová. Aquí es donde sucede el milagro. Después de presentar todos sus problemas, después de reconocer todas las voces negativas, David pronuncia dos palabras que cambian todo el salmo. Mas tú. En hebreo es beatá, y es una de las frases más poderosas de toda la Biblia. Es el momento en que David deja de enfocarse en sus circunstancias y se enfoca en su Dios. Es el punto de inflexión donde la oración pasa de ser una descripción de problemas a ser una declaración de fe. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Observen que no dice, serás mi escudo en futuro. Dice, eres escudo en presente. David no está pidiendo protección, está declarando protección. No está rogando por seguridad, está afirmando seguridad. La imagen del escudo es perfecta para la situación de David. Un escudo no ataca, protege. No va a buscar pelea, pero recibe todos los golpes. David está rodeado de enemigos por todos lados, pero Jehová está rodeando a David como un escudo circular, como una fortaleza móvil que se mueve con él donde quiera que vaya. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Estas son tres declaraciones poderosas que David hace sobre su identidad en Dios, aún en medio de la crisis más grande de su vida. Primero dice, eres mi gloria. Mientras sus enemigos están tratando de humillarlo públicamente, David declara que su valor no viene de la opinión pública, sino de su relación con Dios. Su gloria no está en su trono terrenal, está en su conexión celestial. Segundo dice, el que levanta mi cabeza. Esta es una imagen hermosa. Cuando una persona está avergonzada o derrotada, baja la cabeza. No puede mirar a los ojos. Camina encorvada. Pero David dice que Dios levanta su cabeza. Le devuelve la dignidad. Le restaura la confianza. Le da valor para mirar hacia adelante en lugar de hacia abajo. Este es el secreto de la oración matutina victoriosa. Llega un momento en tu oración donde dejas de hablar de tus problemas y empiezas a hablar de tu Dios. Donde dejas de enumerar tus debilidades y empiezas a enumerar sus fortalezas. Donde dejas de declarar lo que parece imposible y empiezas a declarar lo que Dios hace posible. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Aquí David nos revela uno de los secretos más importantes de la oración efectiva. La oración no es un monólogo, es un diálogo. No es solo nosotros hablándole a Dios, es Dios respondiéndonos a nosotros. Con mi voz clamé a Jehová. David no oró en silencio. No fue una meditación interna. Fue una declaración audible, un clamor que salió de lo más profundo de su ser. La palabra clamar aquí es kara en hebreo, que significa gritar, proclamar, convocar con urgencia. David no está susurrando una petición tímida, está gritando una declaración de fe, está clamando con la urgencia de quien sabe que su vida depende de la respuesta de Dios. Y aquí está la parte hermosa. Dios no se molesta por la intensidad de David, al contrario, le responde. Y él me respondió desde su monte santo. El monte santo es una referencia al monte Sión, donde estaba el arca del pacto, donde habitaba la presencia de Dios. Pero también es una referencia al cielo, al trono celestial desde donde Dios gobierna el universo. David está diciendo algo extraordinario. Mientras él está huyendo como un fugitivo por los montes de Judá, Dios le está respondiendo desde su trono celestial.
Mientras él está en el valle de la humillación, Dios le está hablando desde las alturas de la gloria. ¿Y cómo le respondió Dios? No necesariamente con una voz audible, aunque pudo haber sido así. Dios responde de muchas maneras. Con paz en el corazón, con claridad en la mente, con fortaleza en el espíritu, con sabiduría para tomar decisiones, con valor para enfrentar las batallas. La palabra Selah aparece otra vez aquí. David nos está diciendo, pausa, medita en esto. Dios responde cuando clamamos a Él. No siempre como esperamos, no siempre cuando esperamos, pero siempre responde. Esta es una promesa que nosotros también podemos reclamar en nuestras oraciones matutinas. Cuando clamamos a Dios con fe, con urgencia, con honestidad, Él nos responde. Tal vez no resuelva inmediatamente todas nuestras circunstancias, pero siempre nos da lo que necesitamos para enfrentar el día que tenemos por delante. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Este versículo contiene uno de los milagros más subestimados de toda la Biblia. David durmió. En medio de la crisis más grande de su vida, rodeado de enemigos, traicionado por su hijo, huyendo por su vida, David pudo acostarse y dormir en paz. ¿Cómo es esto posible? La respuesta está en la última parte del versículo. Porque Jehová me sustentaba. La palabra sustentar aquí es samak, en hebreo, que significa sostener, apoyar, mantener firme, ser el soporte que evita que algo se caiga. David no está diciendo que durmió porque estaba agotado o porque se rindió. Está diciendo que durmió porque tenía la confianza sobrenatural de que Dios estaba cuidando de él mientras él descansaba. Durmió porque sabía que Dios no duerme ni se adormece. Esta es una de las pruebas más grandes de la fe madura, la capacidad de descansar en medio de la tormenta. Cualquiera puede dormir cuando todo está bien. Solo una persona que realmente confía en Dios puede dormir cuando todo está mal. Pero observen el orden de los eventos. Me acosté y dormí, y desperté. David no solo se acostó, realmente durmió profundamente, y después despertó. No fue una noche de dar vueltas en la cama, preocupándose por lo que podría pasar. Fue una noche de descanso genuino en los brazos de Dios, y después despertó. Esto puede parecer obvio, pero no lo es. David está declarando que Dios no solo lo protegió durante la noche, sino que le dio un nuevo día, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Cada amanecer es una evidencia de la fidelidad de Dios. Este versículo nos enseña algo fundamental sobre cómo debemos terminar cada día y cómo debemos comenzar cada mañana. Terminamos cada día entregando nuestras preocupaciones a Dios, confiando en que Él cuidará de nosotros mientras descansamos. Y comenzamos cada mañana reconociendo que el hecho de despertar es una señal de que Dios tiene un propósito para nosotros ese día. La oración matutina de David incluye tanto la noche anterior como la mañana presente. Es una oración que abarca 24 horas de confianza en Dios. Es reconocer que la protección de Dios no tiene horarios, que su cuidado no tiene turnos, que su amor no tiene descansos. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Después de experimentar el descanso sobrenatural de Dios, David hace una de las declaraciones de fe más audaces de toda la Biblia. No dice, no temo a algunos enemigos, o no temo a unos pocos adversarios. Dice, no temeré a 10 millares de gente. 10.000, en hebreo, es ribabá, que representa una multitud innumerable, un ejército masivo, una cantidad que va más allá de lo que se puede contar fácilmente. David está diciendo que no importa cuántos enemigos se levanten contra él, no importa qué tan abrumadoras sean las probabilidades, él no va a temer. La frase, que pusieren sitio contra mí, es particularmente significativa. Un sitio es una estrategia militar donde se rodea completamente una ciudad o posición para cortarle todos los suministros y todas las rutas de escape. Es la situación militar más desesperante que existe. David está diciendo, aunque me rodeen completamente, aunque corten todas mis rutas de escape, aunque bloqueen todos mis suministros, aunque la situación parezca completamente imposible, yo no voy a temer. Esta no es arrogancia humana, es confianza divina. ¿De dónde viene esta confianza sobrenatural? De la experiencia que David acaba de describir en los versículos anteriores. Porque clamó y Dios le respondió.
Porque durmió y Dios lo protegió. Porque despertó y Dios le dio un nuevo día. Su confianza no está basada en teorías teológicas, está basada en experiencias reales con un Dios real. Esta es una de las características de la fe madura. Mientras más experiencias tenemos con la fidelidad de Dios, más audaces se vuelven nuestras declaraciones de fe. David puede decir, no temeré a 10 millares, porque ya ha visto lo que Dios puede hacer con uno solo. La palabra temer aquí es importante. David no está diciendo que no va a sentir miedo como emoción. Está diciendo que no va a ser controlado por el miedo. No va a tomar decisiones basadas en el miedo. No va a permitir que el miedo determine sus acciones. Esta es la diferencia entre sentir miedo y ser temeroso. Todos sentimos miedo en ciertas situaciones. Es una respuesta emocional natural. Pero ser temeroso significa permitir que esa emoción controle nuestras decisiones y acciones. David siente la magnitud del peligro, pero no permite que eso lo paralice o lo derrote. Para nosotros, en nuestras oraciones matutinas, esto significa que podemos comenzar cada día con la misma confianza audaz de David. No importa qué 10 millares estemos enfrentando. Pueden ser problemas financieros, crisis familiares, desafíos de salud, presiones laborales. Podemos declarar con la misma autoridad, no temeré. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Ahora, David pasa de la declaración a la acción, de la confianza a la petición, de la fe a la oración de guerra. Levántate, Jehová, no es una sugerencia, es un clamor urgente, es una convocatoria a la batalla. En el mundo antiguo, cuando un rey se levantaba de su trono, significaba que estaba tomando acción personal en una situación. David está pidiendo que Dios se levante de su trono celestial e intervenga directamente en su situación. No está pidiendo que Dios envíe ayuda, está pidiendo que Dios mismo venga a pelear por él. Sálvame, Dios mío. La palabra salvar aquí es Yasha, en hebreo, de donde viene el nombre Jesús, Yeshua. Significa rescatar, liberar, dar victoria, traer salvación completa. David no está pidiendo solo protección, está pidiendo victoria total. Y luego viene la parte más intensa de todo el Salmo. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. David está recordándole a Dios y recordándose a sí mismo las victorias pasadas para tener fe para la victoria presente. Herir en la mejilla era una forma de humillación pública en el mundo antiguo. Era como abofetear a alguien para demostrar superioridad y autoridad. David está diciendo que Dios ha humillado públicamente a todos sus enemigos anteriores. Quebrantar los dientes es una imagen aún más poderosa. Los dientes representan la capacidad de atacar, de morder, de destruir. Cuando se quebrantan los dientes de una bestia feroz, se vuelve inofensiva. David está declarando que Dios no solo derrota a sus enemigos, sino que los deja completamente inofensivos. Esta no es una oración vengativa, es una oración de justicia. David no está pidiendo que Dios haga daño por placer, está pidiendo que Dios establezca su justicia y su orden en una situación de caos y rebelión. Para nosotros, esto significa que en nuestras oraciones matutinas podemos ser igualmente audaces en pedirle a Dios que intervenga en nuestras situaciones. Podemos pedirle que se levante, que actúe, que demuestre su poder. No con arrogancia, sino con la confianza de hijos que saben que su Padre Celestial tiene todo el poder necesario para cambiar cualquier situación. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. David termina su oración matutina con una de las declaraciones teológicas más importantes de toda la Biblia. La salvación es de Jehová. No dice, la salvación viene de Jehová, o la salvación la da Jehová. Dice, la salvación es de Jehová. Esto significa que la salvación no es solo algo que Dios hace, es algo que Dios es. La salvación no es solo un acto divino, es una característica divina. No es solo un poder de Dios, es la naturaleza misma de Dios. Dios no solo salva, Dios es salvación. Esta declaración elimina cualquier posibilidad de que David o nosotros podamos salvarnos a nosotros mismos. Elimina cualquier confianza en nuestras propias fuerzas, nuestras propias estrategias, nuestros propios recursos.
La salvación completa, total, definitiva, pertenece exclusivamente a Jehová. Pero David no termina la oración enfocándose solo en su propia salvación. Termina intercediendo por todo el pueblo de Dios. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Después de orar por su propia liberación, ora por la bendición de toda la comunidad de fe. Esto revela el corazón de un verdadero líder espiritual. Aún en medio de su propia crisis, David no se olvida de su responsabilidad hacia otros. No se vuelve egoísta en su desesperación. Mantiene una perspectiva amplia, una visión comunitaria, un corazón pastoral. La palabra bendición aquí es beraká en hebreo, que significa favor divino, prosperidad espiritual, protección sobrenatural, provisión abundante. David está pidiendo que todo lo que Dios va a hacer por él lo haga también por todo su pueblo. Y una vez más aparece Selah, la pausa final para reflexionar. David nos está diciendo: detente aquí. Medita en esto. La salvación pertenece a Dios, y su bendición está sobre su pueblo. Esto incluye a todos los que ponen su confianza en Él. Esto te incluye a ti. Esta es la forma perfecta de terminar cualquier oración matutina. Reconociendo que toda salvación viene de Dios, intercediendo no solo por nosotros mismos, sino por toda la familia de la fe. ¿Cómo orar el Salmo 3 cada mañana? Ahora que hemos estudiado profundamente cada versículo del Salmo 3, vamos a aprender cómo aplicar esta poderosa oración en nuestras vidas diarias. Este salmo no es solo para leer, es para orar. No es solo para estudiar, es para vivir. La oración matutina de David sigue una estructura específica que podemos adaptar a nuestras propias circunstancias. Es un modelo probado durante más de 3000 años, un patrón que ha sostenido a millones de creyentes en sus momentos más difíciles. Primer paso. Reconoce honestamente tus desafíos. Como David comenzó diciendo: «¿Cuánto se han multiplicado mis adversarios?», nosotros también debemos comenzar siendo honestos sobre lo que estamos enfrentando. No es falta de fe reconocer nuestros problemas, es el primer paso hacia la victoria. Puedes decir algo como: «Señor, estos son los desafíos que estoy enfrentando hoy». Y entonces nombra específicamente cada situación difícil, cada preocupación, cada temor. No los minimices, pero tampoco los maximices. Simplemente preséntaselos a Dios con honestidad total. Segundo paso. Identifica las voces negativas. Como David mencionó a los que decían: «No hay para él salvación en Dios», nosotros también debemos identificar las voces que atacan nuestra fe. Pueden ser comentarios de otras personas, pensamientos de duda en nuestra propia mente o mentiras del enemigo. Puedes decir: «Señor, estas son las voces negativas que estoy escuchando». Y entonces, nómbralas específicamente. Algunos dicen que soy un fracaso. Mi propia mente me dice que nunca voy a salir de esta situación. El enemigo me susurra que tú me has abandonado. Nómbralas para poder refutarlas. Tercer paso. Haz la transición crucial. Este es el momento más importante de toda la oración. Cuando dices: «¿Mas tú, Señor?», es cuando dejas de enfocarte en tus problemas y te enfocas en tu Dios. Es cuando cambias de la descripción a la declaración, de la queja a la confianza. «Mas tú, Señor, eres mi escudo. Tú eres mi gloria. Tú eres el que levanta mi cabeza. Tú eres más grande que todos mis problemas. Tú eres más poderoso que todas las voces negativas. Tú eres mi victoria antes de que la batalla siquiera comience». Cuarto paso. Clama con fe. Como David clamó con su voz y Dios le respondió. Nosotros también podemos clamar con confianza, sabiendo que Dios nos va a responder. No ores con timidez, ora con autoridad. No susurres peticiones, declara verdades. Señor, yo clamo a ti con mi voz, y sé que me vas a responder desde tu trono celestial. Me vas a dar exactamente lo que necesito para enfrentar este día. Me vas a dar sabiduría para tomar decisiones correctas, valor para enfrentar desafíos y paz para descansar en tu control soberano. El poder del descanso y la confianza. Quinto paso. Declara tu descanso en Dios. Como David pudo dormir porque Jehová lo sustentaba, nosotros también podemos declarar nuestro descanso sobrenatural en Dios.
Esto no es solo para la noche, es para todo el día. Señor, así como me protegiste anoche mientras dormía, me vas a sustentar hoy mientras trabajo. Puedo descansar en ti aún en medio de la actividad. Puedo tener paz aún en medio de la presión. Puedo estar tranquilo aún en medio de la tormenta, porque tú eres mi sustento constante. Sexto paso. Declara tu valor sobrenatural. Como David declaró que no temería a 10 millares, nosotros también podemos hacer declaraciones audaces de fe. No importa qué tan abrumadora parezca nuestra situación, podemos declarar que no seremos controlados por el miedo. Señor, no importa cuántos desafíos enfrente hoy, no voy a temer. No importa qué tan complicada se ponga la situación, no voy a ser controlado por la ansiedad. Tú eres más grande que cualquier multitud de problemas que se levante contra mí. Séptimo paso. Pide intervención divina. Como David pidió que Dios se levantara y lo salvara, nosotros también podemos pedirle a Dios que intervenga activamente en nuestras situaciones. No con arrogancia, sino con la confianza de hijos que saben que su Padre tiene todo el poder. Señor, levántate y actúa en mi situación. Interven donde yo no puedo intervenir. Cambia lo que yo no puedo cambiar. Abre puertas que yo no puedo abrir. Cierra puertas que necesitan cerrarse. Muéstrate poderoso en mi debilidad. Octavo paso. Termina con adoración e intercesión. Como David terminó declarando que la salvación es de Jehová e intercediendo por todo el pueblo, nosotros también debemos terminar nuestras oraciones matutinas adorando a Dios y orando por otros. Señor, reconozco que toda salvación viene de ti. Todo lo bueno en mi vida es resultado de tu gracia. Y así, como me bendices a mí, bendice también a mi familia, a mi iglesia, a mi comunidad, a todos los que ponen su confianza en ti. Esta estructura de oración matutina, basada en el Salmo 3, nos lleva desde el reconocimiento honesto de nuestros problemas hasta la adoración confiada de nuestro Dios. Es un viaje emocional y espiritual que transforma no solo nuestras mañanas, sino nuestros días completos. ¿Por qué la mañana es el momento más poderoso para orar? David no escribió este salmo al azar en la mañana. Lo escribió en la mañana porque entendía algo que la ciencia moderna ahora confirma. La mañana es el momento más poderoso del día para establecer el tono de todo lo que sigue. Cuando David despertó esa mañana como un fugitivo, tenía dos opciones: comenzar el día enfocándose en sus problemas o comenzar el día enfocándose en su Dios. La decisión que tomó en esos primeros momentos después de despertar determinó si ese día sería un día de derrota o un día de victoria. La oración matutina es como el termostato espiritual de todo el día. Así como un termostato establece la temperatura de toda una casa, la oración matutina establece la atmósfera espiritual de todas nuestras horas de vigilia. Cuando comenzamos el día declarando quién es Dios antes de enfocarnos en cuáles son nuestros problemas, estamos estableciendo una jerarquía correcta en nuestra mente y corazón. Estamos poniendo a Dios en su lugar rightful como Señor sobre todas nuestras circunstancias. La neurociencia ha descubierto que los primeros pensamientos de la mañana crean patrones neuronales que influencian todo el día. Si nuestros primeros pensamientos son de preocupación, ansiedad y temor, nuestro cerebro se programa para buscar más razones para preocuparse durante el día. Pero si nuestros primeros pensamientos son de fe, esperanza y confianza en Dios, nuestro cerebro se programa para buscar evidencias de la bondad de Dios. David entendía esto intuitivamente. Por eso comenzó su día más difícil no con una lista de quejas, sino con una declaración de fe. No con un inventario de problemas, sino con una confesión de confianza. No con pánico por el futuro, sino con paz en el presente. La oración matutina también nos conecta con la tradición bíblica más antigua. Abraham se levantaba temprano para encontrarse con Dios. Jacob luchó con el ángel hasta el amanecer. Moisés subía al monte en la madrugada. Jesús se levantaba mucho antes del alba para orar. Los apóstoles oraban en la mañana antes de comenzar sus actividades ministeriales. Hay algo especial en esas horas tempranas del día, cuando el mundo todavía está quieto, cuando las distracciones son mínimas, cuando nuestra mente está clara y nuestro corazón está abierto. Es en esos momentos cuando podemos escuchar la voz de Dios con más claridad y cuando podemos hablarle con más intimidad.
Otros héroes bíblicos que transformaron sus días con oración matutina. David no fue el único personaje bíblico que entendió el poder de comenzar el día en oración. A través de toda la Escritura vemos un patrón consistente. Los hombres y mujeres que marcaron la diferencia fueron aquellos que establecieron el hábito de buscar a Dios en las primeras horas del día. Abraham, el padre de la fe, se levantaba temprano para encontrarse con Dios. Génesis 19, 27 nos dice: «Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. No esperó hasta tener tiempo libre. No esperó hasta sentirse inspirado. Se levantó temprano específicamente para estar en la presencia de Dios». Abraham entendía que la comunión con Dios no era un lujo para cuando las cosas estuvieran tranquilas, sino una necesidad para cuando las cosas estuvieran difíciles. Sus decisiones más importantes las tomó después de haber pasado tiempo con Dios en oración matutina. Jacob, el luchador, peleó con el ángel de Jehová hasta el amanecer. Génesis 32:24 nos relata: «Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba». Jacob no se rindió hasta recibir la bendición. No soltó al ángel hasta que su nombre fuera cambiado de Jacob, el que suplanta, a Israel, el que prevalece con Dios. La oración matutina de Jacob fue literalmente una lucha que cambió su destino. Después de esa noche de oración, Jacob ya no era el mismo hombre. Había prevalecido con Dios, y ahora podría prevalecer con los hombres. Moisés, el libertador, subía al monte muy temprano para recibir instrucciones de Dios. Éxodo 34:4 nos dice: «Y Moisés subió de mañana al monte de Sinaí, como le mandó Jehová». Las revelaciones más importantes que Moisés recibió vinieron en esas horas tempranas del día, cuando subía solo a encontrarse con Dios. Moisés entendía que no podía guiar al pueblo de Israel con su propia sabiduría. Necesitaba instrucciones frescas de Dios cada día. Y esas instrucciones las recibía en sus encuentros matutinos en el monte de la oración. Samuel, el profeta, desde niño aprendió a escuchar la voz de Dios en las horas tranquilas. 1 Samuel 3:15 nos dice: «Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová». Después de recibir su primera revelación profética en la noche, Samuel esperó hasta la mañana para procesarla y comenzar a ministrarla. Samuel nos enseña que la revelación que recibimos en oración necesita tiempo para madurar antes de ser compartida. Las mañanas son perfectas para meditar en lo que Dios nos ha mostrado y para prepararnos para compartirlo con otros. Jesús, nuestro ejemplo perfecto, tenía el hábito constante de levantarse muy temprano para orar. Marcos 1:35 nos relata: «Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba». Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, sintió la necesidad de comenzar sus días en oración con el Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos establecer esta disciplina en nuestras vidas? Jesús nos dio el ejemplo perfecto de cómo la oración matutina prepara el corazón para todo lo que el día puede traer. Lo que la ciencia moderna confirma sobre la oración matutina. Lo que David entendía por revelación divina, la ciencia moderna lo confirma a través de investigación rigurosa. Los estudios neurológicos han demostrado que la oración y la meditación matutina producen cambios mesurables en la estructura y función del cerebro. Durante las primeras horas después de despertar, el cerebro está en lo que los científicos llaman ondas alfa, un estado de relajación alerta que es optimal para el aprendizaje, la creatividad y la recepción de nuevas ideas. Es exactamente en este estado cuando somos más receptivos a la guía divina. La investigación en neuroplasticidad ha mostrado que los pensamientos repetitivos crean autopistas neuronales permanentes. Cuando comenzamos cada día con pensamientos de fe, gratitud y confianza en Dios, estamos literalmente recableando nuestro cerebro para default a estos patrones positivos durante el resto del día. Los estudios sobre el cortisol, la hormona del estrés, muestran que nuestros niveles de cortisol son naturalmente más altos en la mañana. Esto nos prepara para enfrentar los desafíos del día. Pero cuando combinamos estos niveles naturales de alerta con oración y meditación, canalizamos esa energía hacia propósitos espirituales en lugar de ansiedad destructiva.
La investigación sobre ritmos circadianos confirma que nuestros cuerpos están naturalmente programados para estar más alerta y enfocados en las primeras horas del día. Aprovechar estas horas para actividades espirituales maximiza tanto los beneficios físicos como los espirituales. Los estudios sobre la formación de hábitos muestran que las rutinas matutinas son más fáciles de mantener que las rutinas nocturnas, porque hay menos variables que puedan interrumpirlas. Esto hace que la oración matutina sea sostenible a largo plazo. La investigación en psicología positiva ha demostrado que las personas que practican gratitud y mindfulness en la mañana reportan niveles más altos de felicidad, mejor salud física, relaciones más fuertes y mayor sensación de propósito durante todo el día. Todo esto confirma lo que David ya sabía. Comenzar el día conectándose con Dios establece el fundamento para un día victorioso. No es solo una práctica espiritual, es también una práctica neurológica que optimice nuestro cerebro para el éxito, superando los obstáculos más comunes de la oración matutina. Aunque sabemos intelectualmente que la oración matutina es beneficial, muchos de nosotros luchamos para establecerla como un hábito consistente. Vamos a examinar los obstáculos más comunes y cómo superarlos, usando la sabiduría del Salmo 3 como nuestra guía. Obstáculo número 1. No tengo tiempo. Esta es probablemente la excusa más común, pero también la más fácil de refutar. David estaba literalmente huyendo por su vida cuando escribió el Salmo 3. Si él pudo encontrar tiempo para orar en medio de una crisis nacional, nosotros podemos encontrar tiempo para orar en medio de nuestras rutinas diarias. La solución no es encontrar tiempo, es hacer tiempo. Esto significa levantarse 15 minutos más temprano o usar esos primeros minutos después de despertar antes de revisar el teléfono o encender la televisión. David nos muestra que la oración matutina no requiere hours, requiere prioridad. Obstáculo número 2. No me siento inspirado. Muchas personas esperan sentirse espiritualmente inspired antes de orar, pero David nos enseña exactamente lo opuesto. Él no esperó sentirse victorious para orar, oró para sentirse victorious. La oración no sigue a la inspiración. La oración creates la inspiración. David comenzó su oración sintiéndose traicionado, humillado y desesperado. Terminó su oración sintiéndose protected, exalted y confiado. El cambio en sus emociones fue el resultado de la oración, no la causa de la oración. Obstáculo número 3. No sé qué decir. Esta es exactamente la razón por la cual Dios nos dio el Salmo 3 y otros salmos. No tenemos que inventar nuestras propias palabras cuando no sabemos qué decir. Podemos usar las palabras que Dios ya inspiró en la Escritura. Puedes comenzar orando el Salmo 3 palabra por palabra, insertando tus propias circumstances where relevant. Con el tiempo, encontrarás que las palabras de David se convierten en un trampolín para tus propias expresiones de fe. Obstáculo número 4. Mi mente se distrae. La distracción durante la oración es normal, especialmente cuando estamos comenzando a establecer este hábito. David mismo tuvo que disciplinar su mente para enfocarse en Dios en lugar de en sus problemas. La clave es gentleness with ourselves cuando nuestra mente wanders y persistence en bringing it back to God. Cada vez que nos damos cuenta de que nos hemos distraído y volvemos a enfocar en Dios, estamos fortaleciendo nuestro músculo de la concentración espiritual. Obstáculo número 5. No veo resultados inmediatos. Vivimos en una cultura de gratificación inmediata, pero el crecimiento espiritual funciona más como plantar un jardín que como usar un microondas. David no vio la derrota de Absalón inmediatamente después de orar, pero sí recibió la paz y confidence needed para enfrentar el proceso. Los benefits de la oración matutina son both inmediatos, peace, clarity, perspective y acumulativos. Character development, spiritual maturity, deeper relationship with God. Trust the process, aun cuando no veas immediate changes en tus circunstancias. ¿Cómo el Salmo 3 puede transformar tu vida completa? El Salmo 3 no es solo una oración para crisis temporales, es un blueprint para una vida victoriosa. Cuando implementamos sus principios en nuestra rutina daily, experimentamos transformation en every area de nuestra existencia. Transformation en nuestra relationship.
Cuando comenzamos cada día declarando que Dios es nuestro escudo y nuestra gloria, dejamos de buscar validation y security en otras personas. Esto nos libera para amar más authentically, porque ya no necesitamos que otros llenen vacíos que solo Dios puede llenar. David pudo enfrentar la betrayal de su hijo Absalón porque su identity no estaba basada en la approval de Absalón, sino en su relationship con Dios. Similarly, cuando nuestro value comes from God, podemos weather cualquier storm relacional. Transformation en nuestro trabajo. La oración matutina del Salmo 3 nos prepara para enfrentar adversarios y challenges con confianza divina. En el workplace, esto se traslate en leadership más efectivo, decision making más sabio y resiliencia ante setbacks. Cuando declaramos cada mañana que no temeremos a 10 millares, estamos programming nuestra mente para approach los challenges de trabajo como opportunities para ver el poder de Dios, en lugar de obstáculos que nos overwhelm. Transformation en nuestra salud mental. El anxiety y la depresión often come de feeling overwhelmed por circunstancias que están fuera de nuestro control. El Salmo 3 nos enseña a reconocer nuestros problems sin ser controlled por ellos. David acknowledgement completamente la reality de su situation, pero refuse to be defined por ella. Esto es el secret de mental health resilience. Honesty about our challenges, pero identity rooted in God's character. Transformation en nuestras finanzas. El miedo alrededor del dinero a menudo viene de la sensación de que tenemos que proporcionar seguridad para nosotros mismos. Pero cuando declaramos cada mañana que Dios es nuestro sustento, desarrollamos a different relationship con el dinero. No significa que nos volvemos irresponsables con las finanzas, sino que trabajamos y planeamos desde una posición de faith rather than fear. Hacemos wise decisions porque somos stewarding God's resources, no porque estamos desesperados para crear security. Transformación en nuestro propósito. David terminó su oración interceding para todo el people de Dios, showing que su crisis personal no lo hizo self-absorbed. La oración matutina expande nuestra perspective beyond nuestros propios needs hacia God's bigger plan. Cuando comenzamos cada día connecting con el corazón de Dios, naturalmente comenzamos a care about las cosas que Él cares about. Nuestro propósito se clarify porque estamos aligned con His propósito. Meditaciones profundas en las verdades del Salmo 3. Meditación sobre Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Señor, así como David no negó la realidad de sus enemigos, ayúdame a ser honesto contigo sobre mis struggles. No permitas que minimice mis challenges, pero tampoco permitas que los exagerate. Dame la courage para name mis fears específicamente, para que pueda sí, como tu poder es greater que todos ellos combined. En este momento de quietude, reconozco delante de ti que some days se siente como si mis problems se han multiplicado overnight. Financial pressures, relational tensions, health concerns, spiritual dryness. Sometimes se siente como si están attacking desde todas las direcciones. Pero thank you, que tu invitation no es para pretender que todo está fine. Tu invitation es para bring todos mis adversarios delante de tu throne, knowing que no hay ninguno que sea too big para tu handling. Meditación sobre las voces que dicen, no hay salvación. Father, the voices que attack my faith are sometimes louder que tu voice. They whisper in my mind durante las horas oscuras, telling me que he failed too many times, que he wandered too far, que tu grace tiene limits. Some de estas voices come de well-meaning people que don't understand your mercy. Others come de my own guilty conscience que remembers every failure. Y algunas come directamente del enemy que quiere destruir mi confianza en tu love. Help me to recognize estas voices para lo que son. Lies designed to separate me, the two presence. Remind me que your salvation no está based en mi performance, sino en tu carácter. No está basado en mi consistencia, sino en tu fealdad. Meditación sobre, mas tú, Jehová, eres escudo. Oh, las powerful words, mas tú. En esas dos sílabas, everything changes. No matter what I'm facing, no matter how overwhelming las circumstances appear,
I can always say, mas tú, Señor. You are my shield. Not just during las good times, cuando everything is going well, sino especially durante las seasons, cuando los attacks are coming de every direction. Your protection no se basa en mi ability para defend myself, sino en tu commitment para guard aquellos que belong to you. You are my glory, meaning que mi worth no comes de human approval o achievement, sino de siendo your beloved child. Cuando el world tries to shame me, you restore me dignity. Cuando circumstances try to diminish me, you remind me de quién I am in you. You lift my head. Cuando disappointment makes me want to look down. Cuando shame makes me want to hide. Cuando fear makes me want to withdraw. You gently lift mi chin y remind me que I can face tomorrow, because you are conmigo. Meditación sobre el clamor y la respuesta. Lord, David cried out con su voz, y you responded de your holy mountain. This gives me such hope porque it means que prayer no es a one-way conversation. You don't just listen passively. You respond actively. Sometimes your response comes through a sense of peace que surpasses understanding. Sometimes it comes through open doors que seemed permanently closed. Sometimes it comes through wisdom para navigate complex situations. Sometimes it comes through people que show up at exactly el right moment. Help me to recognize your responses even cuando they don't look como I expected. Train me spiritual ears para hear your voice in the middle of life's noise. Give me eyes para see your hand working even cuando las circunstancias haven't changed yet. El legado eterno. Cómo el Salmo 3 ha transformado la historia. Por más de 3000 años, el Salmo 3 ha sido una fuente de strength y confort para millones de believers enfrentando sus darkest hours. Su impact trasciende culturas, denominaciones y generaciones porque toca algo universal en la human experience. La need para divine intervention when estamos overwhelmed. Durante la persecución de los early Christians, este salmo became una rallying cry para aquellos facing imprisonment y death por su faith. They found courage in David's declaration que he would not fear 10,000s, porque they knew que su God era greater que el Roman Empire. Durante la Reforma, Martin Luther y otros reformers turned to este salmo when facing opposition the religious authorities. Luther specifically mentioned que los salmos de David gave him strength when it seemed like todo el established church estaba against him. Durante los dark days de slavery en América, este salmo became a source of hope para African Americans que cried out to God under impossible circumstances. They identified con David's experience de being surrounded por enemies y they claimed his confidence que God would deliver them. Durante both World Wars, soldiers carried copies de este salmo into battle, finding courage in David's declaration que God breaks los teeth de los wicked. Chaplains reported que este salmo era uno de los más solicitados durante tiempos de intenso combate. Durante el Holocaust, las familias judías recitaron este salmo en campos de concentración, encontrando esperanza en la asunción de David que la salvación de Dios pertenece a su pueblo. Even in humanity's darkest hour, these words provided light. Durante la Civil Rights Movement, leaders like Martin Luther King Jr. drew inspiration de David's example de facing overwhelming opposition con faith rather que fear. They understood que their battle era, not just political, sino spiritual. En nuestros own times, durante pandemics, economic crashes, natural disasters y personal tragedies, believers continue to find strength in estos ancient words. The reason is simple. Human nature hasn't changed, God's character hasn't changed, y la power de authentic prayer hasn't changed. El Salmo 3 nos recuerda que somos parte de una historia más grande, una narrativa mayor de los pueblos de Dios a lo largo de la historia, quienes han enfrentado imposibles odds y found que con God, nothing is truly impossible. Tu momento de decisión. ¿Cómo vas a comenzar tus mañanas? Hemos estudiado el Salmo 3 en detalle. Hemos seen a cómo transformó la crisis más dark de David en una declaration de victory. Hemos learned los beneficios científicos de la oración matutina.
hemos addressed los common obstacles que keep people de establishing this habit. Ahora comes el moment de decision. Knowledge without application is useless. Understanding without implementation changes nothing. Las words que hemos studied será just intellectual information unless you decide to make them part de tu daily reality. Imagine waking up tomorrow morning y, en lugar de immediately reaching para tu phone o jumping directamente into tu daily routine, taking 5 minutes para pray el Salmo 3. Imagine starting tu día declaring que God es tu shield, tu glory, el one quien lifts tu head. Imagine facing cada challenge de tu día con la same confidence que David had. Not porque tus circunstancias son easy, sino porque tu God es greater que cualquier circumstance. Imagine going to sleep cada night con la same peace que David had, knowing que God sustains you mientras you rest. This no es just a nice idea. This is a life-changing reality que está available to you starting tomorrow morning. Pero it requires a decision. It requires a commitment. It requires making tu relationship con God la priority de tu día instead de just another item en tu to-do list. El enemy of tu soul doesn't want you para establish este habit. He knows que when you start cada día connected to God's strength, you become dangerous to His kingdom. He knows que morning prayer creates spiritual momentum que affects todo tu día. So he'll give you excuses. He'll make you feel too tired. He'll create urgent distractions. He'll whisper que you can pray later, knowing que later rarely comes. He'll suggest que God understands si you skip today, knowing que today becomes tomorrow, becomes never. But you have la power to choose differently. You have la power to say, como David, I will start mi día declaring quién God es before I focus on what my problems are. I will begin cada morning remembering God's faithfulness before I worry about my circumstances. This is tu invitation to join una tradition que goes back 30 centuries. This is tu opportunity to tap into la same source de strength que sustained David through his greatest crisis. This is tu chance to discover what happens cuando you put God first en tu daily routine. Oración final. Llevando el Salmo 3 a tu vida. Oremos juntos. Padre Celestial, thank you por la gift del Salmo 3. Thank you por David's example de cómo turn crisis into victory through prayer. Thank you por showing us que no matter what estamos facing, we can start cada día declaring your faithfulness. Lord, I commit to making morning prayer una priority in my life. Help me to wake up cada día with anticipation de spending time con you, rather que dread de facing me challenges alone. Give me la discipline to seek you first, antes de seeking anything else. Cuando my adversaries feel like they've multiplied overnight, remind me que you are still my shield. Cuando voices try to convince me que there's no salvation para mi situación, help me to say, mas tú, Jehová, con confidence. Teach me to cry out to you con mi voice, knowing que you will respond to your holy mountain. Give me la supernatural peace para sleep at night y wake up refreshed, because I know que you sustain me. Fill me con your courage para declare que I will not fear, no matter how many challenges come against me. Rise up, Lord, I work powerfully in my situation. Show your strength where I am weak. I declare que salvation belongs to you, Lord. It doesn't depend on my performance, my intelligence, or my resources. It depends completely on your character and your power. Bless not just me, sino todos who will hear this message y decide to start their days seeking you. Transform our lives as we transform our mornings. Create in us hearts que naturally turn to you cuando crisis comes, instead de turning to worry. Make us living testimonies de what happens cuando people put you first. In Jesus' name, quien showed us the perfect example de morning prayer, we pray. Amén. Las salvaciones de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Salmo 3:8.